la gracia del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, e iniciemos pidiendo la presencia trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta noche, vamos a dejarnos iluminar por su Espíritu y a través de este video y este canto que seguramente conocemos, vamos a pedir la gracia y el don del Espíritu Santo en nuestras comunidades, en nuestras familias, en el mundo, en esta sociedad, en nuestra iglesia. Pidámosle pues al Espíritu que descienda con sus dones en nuestra vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, amado, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven
Pidiéndole al Señor la gracia y la luz del Espíritu Santo, vamos también a iniciar con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Nosotros que somos también pequeños, que también estamos en esta escuela de aprender de Él, de nuestro Maestro, con mucha fe y confianza oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bien, a la luz del Espíritu, vamos a hacer lectura del Evangelio que nos presenta la liturgia el día de mañana. Tengamos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30. Vamos a dar inicio haciendo una lectura pausada, una lectura que permita entendernos el mensaje de esta palabra en esta noche. Y también les invitamos para que podamos hacerla de forma participativa o de forma espontánea en nuestras Biblias por versículos. Quien desee puede ir participando y vamos a ir así leyendo el Evangelio por versículos. Entonces Jesús dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escogido estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y el Padre le conoce bien, nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Vamos en este momento a retomar nuevamente el texto. Vamos a hacerlo en unos momentos de silencio. Dejemos también a un lado los pensamientos que quizás nos tienen preocupados, las situaciones que quizás nos tienen de repente en una preocupación, en una tensión. Y vamos nuevamente a releer el Evangelio en una manera personal, llamémosle en silencio, dejando que este mensaje también vaya aclarándose en nosotros. Recordamos nuevamente la cita, que es de Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30.
Bien, de forma participativa, ¿cuáles son los personajes que tenemos en este evangelio? ¿Cuáles son los personajes que hay allí que se nos presentan en la lectura de esta palabra? Padre y el Hijo. Muy bien, el Padre, el Hijo. Los oprimidos, Los oprimidos, los cansados, los cansados, muy bien. Los sencillos, Ujú. Los sencillos. Ahora vamos a participar diciendo cuáles son los verbos que hay en este evangelio. alabar, Muy bien. no te bendigo. Conocer, Revelar, Aprendan. entender, Entender. Aprendan. entregar, Muy bien. Aliviar. conocer, Aliviar, conocer. Revelar, Perfecto. Encontrar. Revelar. revelar, Muy bien. cargar, Cargar. Ajá. Hallar. aprender, Hallar o encontrar. Aprender. conocer, Conocer. Venir. Venir. venir, Bien, son verbos muy importantes que, como vemos en este evangelio del día de mañana, Jesús se cuenta que los pequeños entendían esta buena noticia del reino, y este evangelio tiene dos características muy particulares, que es la alegría de Jesús, y por otro lado también está esta sencillez, ¿no? La ternura de Jesús. Espontáneamente vemos que Jesús se dirige al Padre con una plegaria de acción de gracias en un primer momento y hace una invitación generosa a todos los que sufren, a los oprimidos, a los que llevan el peso de la vida. El texto nos viene a revelar esa ternura de Jesús, acoger a los pequeños y su bondad. Vamos a hacer una lectura rápidamente de las partes de este evangelio. Y agradecemos también la presencia del Padre Henry en esta noche, que a continuación nos va a dar su reflexión también, nos va a compartir este mensaje de la palabra viva de Dios, y vamos a seguir en este momento de lectura. Entonces, hay una división del texto para ayudarnos a comprender el mensaje de la palabra. Los versículos 25 y 26 vienen a hablar precisamente de esa oración de acción de gracias al Padre. ¿Quién desee, por favor, leemos versículos 25 y 26? En aquel tiempo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Muy bien. Entonces, tenemos esta oración. Jesús en este evangelio dice, toma la palabra. Lo primero que hace Jesús es orar. Y veamos que es una oración con esta característica, acción de gracias al Padre. Te alabo, Padre, te doy gracias, Padre. Luego vamos a tener la segunda parte de este evangelio, que es cuando Jesús se presenta como ese camino que nos va a llevar al Padre. Leamos el versículo 27. todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y finalmente tenemos la tercera parte, que es la invitación a todos los que sufren, a todos los que están cansados, agobiados, oprimidos, a ir a Jesús, a ir a Él. Versículos 28 al 30.
Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Así es. Entonces, este texto en estas tres partes que nos presenta, nos lleva a nosotros también a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que me llama la atención de este evangelio? ¿Cuáles son los motivos por los cuales Jesús lo empujan a elevar esta oración de alabanza, de acción de gracias? Y en este caso también, ¿cómo es y por qué yo alabo también al Padre? ¿Cómo es mi oración? ¿A quién se dirige Jesús en la segunda parte que hemos leído en los versículos 28 al 30? ¿A quiénes se dirige específicamente? A todos. A los cansados. ¿Cuál es ese yugo que me da descanso? Exacto. A todos. Jesús se presenta como el revelador, exacto, a todos nosotros, y Él es el que nos revela el camino al Padre. En esta noche podemos preguntarnos nosotros, ¿y quién es Jesús para mí? Vamos a darle ahorita palabra. Muy bien. Vamos a darle palabra al padre Henry para que continúe también acompañándonos e iluminándonos a la luz de este evangelio en esta primera parte de la lectura. Luego también nos ayudará a la meditación y compartiremos pues la oración que desde el mismo Espíritu se nos suscita a la luz de este evangelio. Bienvenido, padre Henry. Gracias por su compañía y gracias por este mensaje de vida que nos transmite en esta noche en nuestro grupo de Lección Divina. Tiene usted la palabra, padre. Muchas gracias por la invitación. Creo que dice muchas cosas que son de mucha responsabilidad. No me dieron más chance. Pues bien, tal vez lo haría un poco complexivo del Evangelio. Y Jesús en su primer momento habla después de la oración de los que son sencillos y humildes, y le da gracias a Dios porque se le revela Dios a los sencillos y a los humildes. Jesús hace una fuerte crítica a los que se creen sabios y a los que se creen intelectuales del momento, que sobre todo eran los escribas. Los escribas eran aquellas personas que eran como los biblistas de la época o los teólogos del momento. Entonces Jesús les está como, perdón la expresión, como una cachetada en la cara, y personalmente para mí también es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le está apuntando Jesús es al conocimiento. El conocimiento no es malo en sí. No es malo aprender cosas, no es malo conocer cosas. Lo malo es cuando la persona se vuelve soberbia con el conocimiento. Y entonces uno puede volver a creerse que como yo estudié más o yo sé más, entonces yo me siento con la autoridad de juzgar y de condenar o de decidir cosas. Miren ustedes en qué se mueve nuestro sistema educativo, y se mueve en eso. El que más sabe es el que más le ponen cargos, o al que más le pagan, se supone que sabe, o al que tiene más títulos, porque está en el fondo el conocimiento. Y tal vez Jesús hoy nos contradeciría, vendría a contradecirnos. Y digo porque a veces nosotros también nos podemos sentir soberbios en cuanto, es que yo estudié teología, yo estudié Biblia, yo estudié catequesis, yo sé esto, yo sé aquello, y puedo que yo desprecie a aquel que tal vez nunca ha estudiado cosas de Dios, pero habla mejor que yo sobre Dios.
En esa medida existe un asunto y es el conocimiento de Dios. Y a veces nos podemos sentir como los que más sabemos cosas sobre Dios. Y ahí es donde a veces creo que, empezando por mí, puede ser nuestro acto reflexivo. A veces podemos conocer tantas cosas de Dios que no conocemos a Dios. Porque podemos confundirnos en conocer un montón de cosas religiosas que son muy buenas, pero tal vez la experiencia profunda de fe está dilatada. Está como en un segundo plano, por decir así. Y entonces yo me puedo volver un soberbio espiritual. Cuando yo me puedo volver a decirle al otro, no, es que esto es así, asá, porque así, asá. Entonces yo me vuelvo el rector de la conciencia o de otra persona. Digo porque a nosotros, como a veces como sacerdotes, nos pasa mucho. Y podemos llegar a decir, bueno, ¿y ustedes quiénes se creen para decir todas estas cosas? Porque a veces uno puede creerse, perdón la expresión, la Coca-Cola del desierto. ¿Y cuánto dura una Coca-Cola en el desierto? Buenas noches, ¿ya se durmieron? No dura nada. Gracias por la respuesta. Por el acento creo que es mexicana, ¿verdad? Se la toma ya. Exacto. No dura ni nada. Y ahí es donde creo que entra el sentido de la humildad y de la sencillez de la que habla Jesús. No es malo conocer. Lo malo es cuando yo me vuelvo soberbio con mi conocimiento. Qué bonito sería que el conocimiento me ayude a mí a ser cada vez más sencillo. Que no me crezca. Pero es difícil, nos cuesta. Algo que a mí me cuestiona muchísimo y es, por ejemplo, pasa mucho en mi pueblo. El pueblo es muy sencillo. Hay chicos que han ido a estudiar, y lo digo porque lo vi una vez. Y llegó el chico de estudiar de la universidad, se graduó, y decía una cantidad de groserías impresionante. Era el vecino del barrio. Y se paró uno de los viejos, de los señores ahí del barrio, le dijo, oiga, yo pensé que usted iba a estudiar, ¿y qué fue lo que aprendió? Entonces lo cuestionan, porque la persona sencilla espera decir cosas decentes y esperan que los que conocen un poco más, esperan de esas personas que estudian, que se preparan para algo, tengan eso, sencillez, y que lo mínimo sean sencillos por lo menos para saludar. Pero hoy en día el estudio a veces nos vuelve arrogantes sobre la sencillez de otra persona. Nos puede volver así. Y digo esto trasladado al plano de la fe, porque a veces, como yo estudié teología, yo estudié esto, yo estudié aquello, entonces yo sí tengo la plena autoridad. Y resulta que a mí Dios me puede contrarrestar fuertemente porque hay otras personas que hablan mejor de Dios y no necesitan de libros. No necesitan de eso. Espero que no suene herejía lo que voy a decir. Por eso, cuando estudiamos nosotros Sagrada Escritura, teología, lo que hacemos cotidianamente, o sea, la teología no es sino una fórmula lógica para expresar una realidad de fe. Pero a veces la teología es solo un argumento lógico. Lo que importa es el argumento de fe. Es lo último. Y es a lo que dice Jesús, que es a lo que Él se revela. Y es a los que Él quiere. Y curiosamente es a los más sencillos. Y no porque estemos acá reunidos, pero esas formas que están promoviendo, como lo que están haciendo, y gracias por la invitación, es una forma de la expresión de la sencillez en el Señor.
porque uno sí tiene que aprender a abandonarse en Dios, incluso en lo que sabe. Perdón que me devuelva al evangelio de hoy, es muy parecido. Es el de los odres, al final dice una liniecita de los odres. Ustedes se acuerdan del vino y los odres de este texto. El odre es como si fuéramos nosotros, el vino es Dios. Y uno como odre puede anquilosarse en sus estructuras conceptuales y puede impedir que Dios entre. Porque es que Dios no entra si no está dentro de este esquema que yo aprendí y que yo leí y que yo estudié. Y resulta que no es así. Por eso Dios no es un concepto, es mucho más que eso. Y cuando dice ese texto tan maravillosamente que vino nuevo a odres nuevos, ¿por qué? Porque, bueno, lo dice anteriormente que cuando hay vino sobre odres viejos se rompen. Es decir, Dios rompe todas las estructuras. Dios no cabe en ninguna estructura. No es ningún concepto. No sé, poder definir a Dios es muy complejo. A lo que más podemos atinarnos es a experimentarlo, a sentirlo, buscar esa experiencia de fe. Y de la experiencia de fe no se argumenta, se da testimonio de ella. Y es un reto para todos, es muy difícil, a todos nos cuesta dar testimonio, empezando por mí, claro que sí. Los invito a después cuando tengan tiempo y chance, y en este tiempo de pandemia lo pueden tener, léanse el libro de Job, es una cosa espectacular, léanselo cuando puedan, léanselo todo, por pedacitos no. Otro que me impacta era el trabajo que estaban leyendo ya, es el vengan a mí, ¿no? Que yo les ayudaré. Jesús en este pasaje y en otro pasaje, cuando habla del seguimiento a los discípulos, él dice algo así como que tome su cruz y vengan, es parecido al de hoy. Vengan a mí, que yo los aliviaré con el yugo. Él no nos quita el yugo. O sea, si usted quería liberarse de su esposa, de su esposo, lo siento, no puede, ya se casó. ¿Cierto? Es algo así. Es como aprender a asumir mis compromisos. En mi caso, como sacerdote, es como lo mismo. No crean, confesar hasta las 12 de la noche es complicado, o no se cansa, ¿verdad? Mire, no quiero que suene a queja ni a dureza, pero es más en el ámbito de la reflexión. A veces uno como religioso sufre cosas que a muchas personas no les interesan. Y alguien me decía una vez, a la gente no le interesa lo que ustedes como sacerdotes, como religiosas sufren o viven. Hay muchas personas que sí. Y uno lo va empezando a entender en esa dinámica de la cruz. Y uno se pregunta, entonces, por esa dureza, ¿tengo que dejar de ser aquello que soy? ¿O tengo que aprender a asumir mi cruz, mi yugo? ¿Qué es lo chévere de empezar a entrar con Jesús? Que siendo lo hace liviano. Y esto más parte de mi experiencia. Yo a veces cuando uno tiene tantas cosas encima, tantas cosas pesadas, digo no solo del ministerio, a veces la disciplina, los horarios, un montón de cosas, la pandemia, todo se aburre, todo se cansa. Algo que a mí me ha ayudado es la confesión. Ahí es donde yo entiendo este evangelio, cuando dice, vengan a mí, que yo les haré de su yugo algo más liviano, porque uno sí descansa. Y de hecho, tal vez como consejo, yo sé que es difícil en este tiempo de pandemia acercarse a la confesión, pero se pueden acercar como aspectos espirituales, acompañamiento espiritual. Eso sí libera. Y yo lo entiendo desde esa perspectiva, más que, tal vez ya han hablado de muchas cosas más, es ayudarme a llevar mi carga. Y Jesús sí nos ayuda. A veces nosotros tenemos cargas tan pesadas que puede ser a veces hay que distinguir en nuestra reflexión interior entre lo que es una carga, perdón que haga la comparación, lo uso un poquitico como cuando uno lleva una maleta grande encima, ¿verdad? Y a veces uno no sabe qué lleva en la maleta, pero sabe que le pesa. Deténgase un ratico y abra esa maleta, es decir, revise su interior y a veces uno encuentra cosas que a uno no le sirven para seguir cargando.
rencores, envidias, peleas entre padres e hijos, cosas así. Y uno tiene una carga y es una pelea que era fruto de una bobada. De una bobada. Y por una bobada, uno empezó a discutir con el hermano, con el esposo, con el vecino. Y eso se queda ahí. Y eso sí es verdad, eso no es carreta. Eso se va formando así poco a poco. Y si uno no lo suelta, eso se forma. Una cosa muy grande, que cuando uno llega a adulto, hay familias que cuando tienen sus destapes fuertes, se sacan lo que no se pudieron decir cuando eran niños. Porque la cosa nunca se pudo solventar. Decir, botemos aquello que no nos sirve. La basura no la carguemos. Eso nos ayuda. Y eso es aprender a entender el texto cuando nos dice eso. Él nos hace ligera la carga. Jesús nos ayuda, pero depende de nosotros si a esa maleta lo que le metemos es una carga verdaderamente, mi cruz, o lo que le meto es basura. No carguemos aquello que no nos sirve para nuestra vida espiritual. Carguemos aquello que nos sirve para construirnos a nosotros mismos. Creo que está ahí, hermana, ¿no? Bien, Padre Henry, gracias. Usted nos sigue acompañando para que al final, por favor, nos dé su bendición. Sigue también escuchando porque a la luz de esta palabra, creo que la lectura del texto mismo ilumina las situaciones particulares que tenemos en nuestra vida, en nuestra sociedad, en el mundo de hoy. Por eso, antes de compartir la reflexión, que gracias también a la iluminación que nos ha compartido el Padre Henry, vamos a compartir aquello que sentimos la palabra nos dice, ¿no? Lo que nos dice a cada uno enriquece a todos en este momento, pero les invito para que veamos a continuación, digamos, esta canción, ¿no? Que también precisamente nos motiva en esto, a llevar realmente esta carga que el Señor nos da, pero con ese amor, el amor a la cruz, el amor al sacrificio, desde esta sencillez como hijos e hijas de Dios y más aún discípulos, discípulas, misioneros de Jesús nuestro Maestro. Entonces, veamos a continuación este canto, esta canción que también nos motiva a seguir adelante en esta confianza en el Señor. Sedientos, vengan a mí, dice el Señor. Pensaste que nunca podrías este pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar, pero siempre he querido en tu vida trabajar, pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, estás esperando poderte abrazar y tocar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro. Acércate a mí que te quiero amar. Pensaste que nunca sabrías cómo encontrar libertad. Pensaste que nadie tenía
una respuesta en verdad, pero siempre he querido en tu vida trabajar, pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Tu yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, te estando esperando, verte abrazar y tocar. Tu yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí y te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro, acércate a mí que te quiero amar. Pero siempre he querido en tu vida trabajar, pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Tu yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, estando esperando, verte abrazar y tocar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí y te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro, acércate a mí que te quiero amar. Acércate a mí que te quiero amar. Acércate a mí que te quiero amar. Bien, con esta invitación vamos entonces a compartir en este momento la reflexión, la meditación. Esta noche la palabra de Dios nos ha regalado a cada uno. Entonces, de manera espontánea, como si hemos compartido nuestra sencillez, aunque el Espíritu Santo también mismo nos ha iluminado, damos la palabra en este momento a quien quiera compartirnos la riqueza y el mensaje de esta palabra. Bien, en esta noche yo quiero resaltar un valor allí. Este evangelio de hoy, muy rico en mensajes, tiene muchísimas cosas de donde sacarle mucha enseñanza, pero me voy a tener en esta primera palabra que ha perdido valor en este momento y lo hemos dejado a un lado. Te doy gracias, dar gracias. Hoy en el mundo ya no se dan gracias. Recibimos tantas cosas y no agradecemos todo lo que recibimos. Especialmente a Dios no le damos gracias porque estamos hoy vivos, porque estamos hoy aquí compartiendo, porque respiramos, porque tenemos salud, porque en medio de esta situación, de esta pandemia, tenemos un pan, tenemos un alimento, tenemos la familia, que tenemos la salud. Igualmente los jóvenes han perdido muchísimo este valor y cuando se da algo, cuando se ofrece algo, no se agradece las cosas que se reciben.
y valdría la pena, y Dios hoy aquí vemos en este evangelio cómo inicia resaltando ese valor tan grande que es dar gracias. Gracias por todo, gracias porque respiramos. Y esa partecita me parece esencial de todo lo que tiene este evangelio, digo, porque tiene muchos valores allí que resaltar. Pues hoy el llamado es para que agradezcamos a la vida, agradezcamos a Dios, agradecer por la naturaleza, agradecer por la lluvia, agradecer por el sol, agradecer absolutamente por todo. ¿Cuántas personas en este momento, en medio de esa pandemia, están sufriendo, han padecido tantas circunstancias? De pronto a nosotros no nos ha tocado, y darle gracias a Dios por todo esto. Hoy pues el llamado es para, en este medio de esta reflexión, es resaltar ese valor tan importante que es dar gracias. Gracias. Gracias por compartirnos, puede darnos tu mensaje. Hoy también podremos decirle al Maestro, regálanos el espíritu de mansedumbre, el espíritu de humildad. En este confinamiento debemos empezar por la misma familia. La humildad, la sencillez en el hablar, en el comunicarse, en el dar, en el recibir, pero no en dar y recibir únicamente aquello que se ve, aquello externo, aquello tangible, sino aquella mirada, aquella palabra, aquella sonrisa, una llamada, un saludo, con sencillez, con humildad. Jesús nos invita a la humildad. Y con la humildad podremos sobrellevar esta carga para que no se haga tan pesada. Cada día que Dios nos da es un día para vivirlo con paciencia, con sencillez, tranquilidad, porque eso mismo en el hogar, en la familia, jalona a los demás a vivir teniendo ese testimonio. Entonces, que Jesús Maestro nos regale a través de su Santo Espíritu el don maravilloso de la mansedumbre. Muchas gracias también en esta reflexión compartida en esta noche. Y así es, siguiendo entonces en esta mansedumbre, en este sentido de gratitud. Gracias. Seguimos compartiendo nuestra reflexión, nuestro pensamiento, nuestra iluminación de la palabra que en esta noche el Señor nos ha dado. Como la participación es muy masiva, ¿puedo decir alguna cosa? Claro que sí, padre. Sí, tiene la palabra. Ok, qué pena. A veces es que hablo mucho más de la cuenta. Si me hablo más de la cuenta, me hacen así. Gracias. Tranquilo, padre. Mira, en este ámbito que está el Evangelio, cuando Jesús revela a las cosas sencillas, es de pronto darles algunos elementos que les puede ayudar. A todos nos ayuda, de hecho. Mire, en el plano de la fe, de manera sencilla, existen como dos realidades. Una realidad sobrenatural, arriba, por decir así, y otra realidad natural. La realidad natural es la que nosotros vivimos todos los días. Esto es una realidad natural. Es decir, la podemos tocar, medir, de todos los tipos de cosas. Hoy en día el mundo ha perdido la capacidad de ver y entender
cuando se estudia la gente, los científicos, todo lo que se puede medir no existe. Es una de sus premisas. Y obvio, ¿cómo vamos a medir un elemento sobrenatural? Digo que me parece chistoso porque, por ejemplo, aspectos como el amor, como la amistad, como la paz, no sé, si otros se les ocurre, pues, sería chévere escucharlos. Son realidades sobrenaturales. Muéstrame un pedazo de amor, ¿no? Amistad. Digo esto porque los chicos, los pecados, juntan mucho esto. Ay, muéstreme a Dios, papá, mamá, o pillo. Como aprender a ver que por ejemplo no, pero el amor existe porque las personas lo sienten, lo experimentan. Si experimenta como persona amada, difícilmente podrá amar en el matrimonio. Muchos de los casos de fracasos matrimoniales es por esto. Porque se quedó con la fiesta del matrimonio, el pico, digo, el beso, la platica, los regalos que le han los invitados, el viaje a San Andrés, en México creo que a Cancún, ¿cierto? Cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos quedamos con las cosas sensibles. Y uno con el tiempo se da cuenta que las cosas sensibles desaparecen. Por eso se nos hace difícil entender las realidades sobrenaturales. Y el amor es una realidad sobrenatural. Y ahí es cuando se hace chévere el texto, porque dice Jesús, gracias Dios porque estas cosas que se hacen difíciles de entender, se las has mostrado a los sencillos. Y los sencillos son los que tienen la capacidad de amar y de sentirse amados en amistad. Entonces, ¿cómo se entiende una realidad sobrenatural? Las realidades sobrenaturales no se discuten, ni se pelea con otro con eso. Se viven, se experimentan. Por eso a Dios no es un argumento, como le decía. Dios es un testimonio de vida, una experiencia de fe. Por ahí es la ruta, ¿sí? Entonces, y uno con una experiencia de algo bello, como cuando se experimenta la persona enamorada o con un amigo que lo quieren, la quieren muchísimo, ¿uno cómo expresa eso? Con realidades sensibles. Las realidades físicas o naturales son símbolos. Por ejemplo, el símbolo de matrimonio es el anillo. Hay anillos que valen 20 millones de pesos o dólares, ¿no? Sí. Otros valdrán 5 pesos, ¿verdad? Por su material. Pero lo que pesa es lo sensible y lo sobrenatural que está detrás de eso. ¿Quién sí verá? Nosotros como ellos debemos de captar, es sobrenatural, decir, a Dios esa realidad, todos se nos despiden. Cuando debemos decir que yo no creo en Dios, yo no existo, yo no es que empieza un desorden ahí que uno empieza a experimentar. Y es natural, es normal, ¿verdad? Y uno expresa así. Otro, por ejemplo, en las épocas aquellas de los 90, se adelanzaban sus cariñitos con chocolates, con canciones, con peluches, bueno, aquí se llaman peluches, ositos de felpa, no sé, cosas así, ¿verdad? Así. Hoy en día no, hoy en día es con emoticones o cosas por celular. Pero la realidad está de fondo, aunque el símbolo haya cambiado. Los símbolos sí cambian. La realidad divina no cambia, ¿verdad? Entonces, esto para decirles que nos dejemos impactar de esas realidades sobrenaturales.
Y esto es una manera que yo he encontrado para explicarle a los pelados, a algunos pelados, ¿verdad? Cuando se les dan de sabiondos. No, y está muy bien que pregunten. Y los que a mí me encanta hablar son los ateos, son espectaculares. Y cuando uno les pregunta, oiga, ¿usted ama a su esposa? Sí, claro. Entonces, si no cree en el amor, esa vaina para que usted se casó por falsedad, ridículo. ¿Sí? Porque no se capta la realidad sobrenatural. Y esta es sobre lo que está el Evangelio. Si usted ama, si usted es un buen amigo, usted es de esos sencillos de los que habla Jesús. Si usted hace su oración con profundidad, es de esos de los que habla con Jesús, porque logró captar esa realidad sobrenatural en nuestra vida ordinaria, común y corriente. Y en eso, mire, cuando hay, sobre todo los que son o somos amigos, qué importante es un valor en la amistad, porque a veces la amistad se trunca. El libro de la sabiduría tiene mucha razón todavía, es muy actual en eso, y es aprender a ser leales, la lealtad con el amigo, la lealtad. Y la lealtad es aprender a estar con el amigo en las buenas y en las malas, no abandonarlo, tampoco justificarle sus errores, pero el amigo es aquel que te dice, bueno, estamos los dos, nos podemos corregir, podemos mejorar, podemos ir por este lado, pero no lo dejas solo. Y a veces es muy triste porque a veces nosotros dejamos a las personas solas. Tal vez sueno a criticón y a fastidioso, pero yo me cuestiono por lo menos que tal vez nosotros como iglesia, ¿por qué tantas cosas nos están pasando? Porque tal vez se nos olvidó ser leales, acompañar. Y simplemente ser leal es estar ahí. Una forma evidente, práctica de eso es, por ejemplo, cuando las personas fallecen y a veces uno no tiene ni palabras de cómo decir a las personas. Y yo creo que eso es lo más correcto tal vez a veces, no decir palabras, pero que la persona sienta que usted está ahí. Su presencia es importante. Su presencia, así como la presencia de Dios en cada uno de nosotros. No hablo más porque si no se me va todo hasta las 8 de la noche y creo que nos puede ayudar en algo a todos. Gracias, Padre, muy bien, muchas gracias a usted en esta iluminación y precisamente ahora con estos mensajes, con esta reflexión, meditación, les invito para que a la luz del Espíritu compartamos la oración, ¿no? Como el Padre bien lo ha dicho, hay una palabra, un elemento importante en todo esto que es la fe, la lealtad, el saber valorar y el saber ver con los ojos sobrenaturales que todos tenemos este don. Por eso, a la luz del Espíritu, compartamos la oración. Sé que aquí nos acompañan amigos, cercanos que también han pasado y están pasando por un momento también de dolor, de la pérdida de un ser querido, por lo cual oramos, también nos unimos a esta familia y también cada uno en su situación particular de familia. Es bueno poder unirnos a esta intención, si usted quiere mencionar por nombre propio o la situación propia, en este momento que es tan particular de nuestra lección de oración, le invito para que también podamos compartir esta oración en este momento, en estos minutos que tenemos, desde esta iluminación de la palabra de Dios y la meditación que hemos realizado en este texto. Entonces, siéndose en forma espontánea, podemos compartir esta oración. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre, por el don de tu palabra, por el don de tantos dones que nos regala cada uno, por esta palabra tan especial que estamos meditando en este Evangelio, un Evangelio tan rico en la sabiduría, en fe, en esperanza, en amor, en gratitud, en sencillez, en delicadeza. ¿Cuánto se puede sacar de esta palabra? ¿Y quién es el más grande que nos regala todo? Jesús,
al que le damos siempre gracias porque nos da la vida. Hoy nos ha dado muchas cosas para darle gracias. Y también, ¿por qué no pedirle perdón? Porque a veces no somos coherentes con la vida, lo que hacemos, lo que decimos. Pero hoy quiero darle muchas gracias a Jesús también, porque Él dice, el que esté cansado, agobiado, venga a mí, que yo le doy el descanso, le doy todo. Yo soy todo, lo acojo en tus manos. Gracias, Jesús, por ser ese Padre que me ama y que nos ama y que ama al mundo entero. Que todos lo sigamos amando y sigamos siempre esas huellas que Jesús nos regala cada día, desde la mañana hasta la noche. Bendícenos y acompáñanos siempre con tu divina gracia. A cada uno de nosotros los que estamos acá, quizás con dificultades espirituales, dificultades humanas, dificultades también de la parte social, económica, pero Jesús nunca nos abandona, nunca perdamos la fe. Él siempre es ese amor que nos ama y con esa gratitud infinita. Nuestra Madre María, que ella también nos acompañe en cada momento, en todo lo que necesitemos, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te pido por todos nosotros, por todo el grupo, también por la familia, especialmente por mi familia. Pues mi abuelito falleció hoy y mi abuelita está internada, entonces quisiera también unas oraciones por ella, para que siga viviendo. Y también te pido también por todos nosotros, porque sin ti no somos nadie. Y es lo que me ha inculcado también mi abuelito, que ya falleció, que me ha inculcado el catolicismo y me ha ayudado a salir adelante, y sin él no seríamos nada. Amén. 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 En esta noche, Señor, quiero darte gracias y alabarte por todas las personas que en su sencillez nos han ayudado a entender las grandezas de Dios a lo largo de nuestra vida. Hoy de manera particular quiero pedirte a todos los que están angustiados y agobiados en medio de esta pandemia. Derrama tu Espíritu Santo sobre los encargados de salvaguardar la vida de los demás, los que trabajan en los hospitales, los que se encuentran cuidando a los enfermos en sus casas. Dale, Señor, la gracia de, además de curar su salud material, física, que también reciban un alimento espiritual. Que todas estas personas, especialmente los agonizantes de esta noche, puedan tener la alegría de escuchar que tú los esperas con los brazos abiertos en su seno. Amén. 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 Te doy las gracias, Señor, porque eres un Señor y un Dios lleno de misericordia, porque nos amas y nos amaste tanto que diste tu propio Hijo, nosotros, humildes, pecadores, enfermos del corazón muchas veces, porque llevamos cargas que ni siquiera deberíamos llevar, como el rencor, el odio, la ira, Señor, porque estamos en este mundo y tenemos que aprender a perdonar como tú nos has perdonado. En cada instante nos muestras tu misericordia, Señor, cuando pones alimento en nuestra mesa, cuando permites que abramos los ojos,
cuando permites que podamos movilizarnos por nuestros propios pies. Cada momento, cada minuto de la vida es una bendición tuya, Señor. Y también nos demuestras, Padre, porque de tantas pruebas que nos has sacado, de tantas pruebas que parecían que no iban a poder suceder, que ni un milagro podía ocurrir, estuviste ahí, Señor, para decir, sí, yo te escucho y estoy aquí. Señor, pido que escuches el corazón de cada uno de nosotros. Solo tú sabes lo que nuestro corazón anhela y desea, y nuestro corazón tiene. Te pido que vacies ese corazón antiguo, ese odre antiguo, y lo llenes con ese vino nuevo de tu amor, de tu sangre, de tu compasión y de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar una nueva vida, a llevar una vida en amor, en esperanza, como lo dice tu palabra. Vengan a mí los que están cansados. Y sí, Señor, yo estoy cansada de llevar esa cruz. Quiero ser una persona nueva, quiero solamente amarte, Señor, y reconocerte a ti, mi Señor, porque has hecho grandes obras en mi vida y en la vida de muchas personas. Amén. Amén. Y nos vamos a unir a todas estas intenciones que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de trabajo que siempre tenemos, nuestra salud, en fin, en cada situación. También nos en la oración, Padre Santo, te quiero pedir por el trabajo de todas las personas que a diario luchan con las personas enfermas. Te pido por mi trabajo que a pesar de los obstáculos pueda salir adelante con la ayuda de Dios. Danos a todos los aquí presentes la salud, la paz, la confianza, la unidad familiar, y que el Espíritu nos colme de sabiduría y fortaleza para continuar con esta pandemia. Amén. Amén. Y con estos sentimientos, con todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, pidamos también la intercesión de nuestra Madre María, ella que también nos acompañe y nos ayude para continuar adelante fieles, con un corazón manso y humilde, semejante al de Jesús, en nuestro diario vivir. Oremos diciendo: Dios te salve María, Te llena salve eres María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y tú eres el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros pecadores, Amén. Bien, Padre Henry, por favor, si usted nos da su santa bendición para esta noche. Antes de la bendición, quiero compartirles una oración que pertenece a la oración de la hora de la misericordia. Es muy bonita y pues nos ayuda a entrar en contacto, y ojalá la pueden conseguir en algún lado. Es muy bella y nos puede ayudar todos los días. Mi amado Padre, te doy gracias por el don precioso que me has concedido en este día, el don de mi vida, el de poder vivir un día más con plenitud, con júbilo. Por favor, concédeme la gracia de ser bondadoso y paciente, para poder de este modo distinguir tu sagrada presencia en todas las personas con quienes me encuentro. Cierra mis oídos, Dios Padre, a todo chisme. Sella mis labios para no juzgar, no criticar, para que así mis palabras bendigan a todos aquellos que se encuentran a mi alrededor. Que mis acciones sean justas, mis sentimientos tiernos, mi conducta humilde, siendo completamente fiel a tu santa voluntad, para que yo sea a través de este día un reflejo de tu misericordia y amor celestial. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre.